Este es un tipo de mercancía que encontramos muy a menudo. Una barra de pan. Cuando posees este producto, no solo tiene su valor de uso, es decir, puedes comerlo inmediatamente, sino también su valor de intercambio. Por ejemplo, puedes usar ese pan para cambiarlo por un vaso de agua. Sin embargo, la condición previa para que ocurra la transacción es que ambas partes tengan necesidades coincidentes. Si no, también puedes optar por venderlo un precio equivalente en dinero. En este caso, no tendrás que preocuparte por que ambas partes tengan la misma necesidad. Pero el valor de esa barra de pan cambiará según el contexto. Por ejemplo, si estás en medio del desierto, su valor puede duplicarse. Por el contrario, si estás en un país con abundante producción de pan, entonces una barra de pan así casi no tiene valor alguno. El pan sigue siendo el mismo pan. Pero si eres una persona famosa, el valor de intercambio de ese pan también aumentará según tu valor. O supongamos que, a fines de la Edad Media en Europa, alguien tenía una gran capacidad para manipular la opinión pública. Tenía recursos políticos y capital inicial. Esa persona creó una ideología ficticia en torno al pan, convirtiendo un pan común en algo vinculado a una deidad difusa, imposible de observar o verificar, haciendo difícil refutarlo. Luego, usaron cierta cantidad de dinero para controlar su producción y la distribución de este pan, controlando intencionalmente su circulación, haciendo que después de obtener ese pan, la gente ya no pensara en su valor de uso, sino que utilizara ese pan para realizar actos de beneficio en ciclo, mercancía, dinero, mercancía, dinero, o incluso lo consideraban una reliquia sagrada que mostraba estatus. Y por ese producto que solo era pan, luchaban hasta el punto de derramar sangre. Cualquiera que intentara revelar la verdad era considerado un hereje loco. Hasta aquí podemos entender mejor la frase de Engels: el hombre crea las circunstancias, pero las circunstancias también crean al hombre. La clase que posee los medios de producción material, también al mismo tiempo, controla los medios de producción espiritual, desde la perspectiva del consumidor. La parte sobre los medios de producción y las relaciones laborales, ya la hemos repasado. Entonces, si cambiamos la perspectiva hacia el capitalista y el trabajador, rastreando desde la mercancía hacia el proceso de producción y circulación, es decir, el enfoque central del tomo 2 de El Capital. En la parte anterior, ya entendimos las tres fases y el ciclo del capital. Monetario. El núcleo son las diferentes formas del capital monetario. Esta vez analizaremos desde el capital productivo, es decir, el proceso entre dos puntos pp, dentro del ámbito de la circulación. En comparación con la parte anterior, pueden ver que el punto de partida de la circulación ahora se ha convertido en W más WP más W, donde W es capital mercancía, y W es la parte del valor excedente. En esta etapa, el capital mercancía forma la segunda fase de la circulación, y luego entra en la fase final del ciclo. Sin embargo, como G y G inicial cumplen la misma función, eso significa que G puede volver a convertirse en capital monetario para comenzar un nuevo ciclo. En palabras simples, cuando el capital mercancía W se convierte en dinero GDR, la parte que representa el valor del capital continuará circulando en el ámbito de producción, mientras que el valor excedente se convierte en dinero, circulando como mercancía común o acumulándose, aunque este flujo de dinero aún proviene del capitalista, ya ha superado los límites de la circulación del capital individual. Si aún les parecen conceptos abstractos, vamos a aclararlo con un ejemplo. Un capitalista usa un capital inicial G para comprar 50 dong vietnamitas en mercancías W, incluyendo salarios para los trabajadores, a materias primas y medios de producción PM, cuando el trabajador se combina con los medios de producción para crear nuevos productos. Eso es el proceso de producción. Finalmente, el capitalista obtiene mercancías W, valoradas en 70 dong vietnamitas. Pero para completar el ciclo, necesita convertir estas mercancías en dinero G. Esta es la etapa WAG que acabamos de mencionar. Tras vender las mercancías por 70 dong vietnamitas, no solo recupera la inversión inicial de 50 dong vietnamitas, sino que también obtiene 20 dong vietnamitas de plusvalía. Estos 20 dong vietnamitas se convierten en fondo de consumo del capitalista. Pueden ahorrarse o usarse para comprar bienes no productivos para vivir. Cuando él continúa usando los 50, no hay dong vietnamita inicial para comprar mercancías WA+, PM y comenzar un nuevo ciclo de producción. Eso es lo que Marx llama reproducción simple. Sin embargo, el punto clave en esta etapa es que la mercancía W que se ha producido debe venderse por completo y convertirse en dinero G, para que el ciclo no se rompa, como en un juego de dominó. Si se atasca en el camino, por ejemplo, solo se vende el 50%, entonces el capitalista no podrá recuperar el capital inicial. Y si el precio de las materias primas sube,
Si el precio sube, entonces el capital inicial no será suficiente para seguir comprando materias primas para producir, lo que obliga a reducir la escala de producción. Si en ese momento, los trabajadores exigen colectivamente aumentos salariales y organizan una huelga, toda la línea de producción se paralizará. Por eso podemos imaginar más claramente los actos graves de explotación en la realidad. Por ejemplo, cuando las mercancías no se venden completamente, e incluso el capitalista no recupera su inversión. Considerará retrasar el pago de salarios, inventar todo tipo de excusas, para no pagar a los trabajadores. Además, también puede optar por reducir drásticamente el precio de los productos, solo para cubrir los costos, hasta que el ciclo comercial se complete. Pero el precio de hacerlo, es que no podrá obtener plusvalía. Lo que significa que todo el ciclo anterior, solo consumió tiempo, sin generar beneficios reales. Por eso, para proteger sus intereses, el capitalista suele elegir sacrificar los derechos de los trabajadores, como medidas típicas llamadas reducción de costos y aumento de eficiencia, por ejemplo, despidiendo trabajadores sin razón justificada, y obligando a los que quedan a trabajar más. Trabajo que normalmente hacen 2 personas, ahora lo hace una sola. Y si no se cumple, se deduce el salario. De forma similar, por falta de capital para materias primas, la escala de producción se reduce, lo que lleva a que la plusvalía que obtiene el capitalista también disminuya. En tal caso, buscarán todas las formas de explotar a los trabajadores. Por ejemplo, acortando el tiempo de trabajo necesario, para aumentar el trabajo excedente. Esto ayuda a acortar el ciclo de producción, y acelerar la finalización de un ciclo productivo. Quizás te preguntes, ¿qué sentido tiene acelerar así, si las materias primas siguen siendo las mismas, y la escala de producción se ha reducido? ¿El valor excedente también sería menor? La respuesta es, no necesariamente. La clave está en el tramo WG. Cuanto más rápido se complete el ciclo, más rápido obtendrán ventaja en el mercado, y así podrán imponer temporalmente el precio del producto. Es como cuando necesitas un producto, y solo hay un proveedor disponible en ese momento, antes de que otros capitalistas logren producir lo mismo. Ese artículo es escaso, y el precio lo fijan ellos solos, hasta que otros productores comienzan a aparecer en masa. Recién ahí el precio vuelve a un nivel normal del mercado. Pero para entonces el ciclo de producción del primer capitalista ya se ha completado. Por supuesto, la condición previa aquí es que el mercado no esté saturado, ni haya una sobreproducción. En cuanto a las huelgas colectivas que detienen la producción, es un tema muy complejo y sumamente importante. Por lo general, eso no sucede en las primeras etapas, porque sería un golpe letal para el capitalista. Por lo tanto, en todo el ciclo operativo del capitalismo, la ideología actúa como un mecanismo de control invisible, implantado desde la primera etapa de producción, y se refuerza gradualmente con cada ciclo. Esta parte la profundizaremos en próximos vídeos. Ahora, resumamos. La razón por la que la gente acepta ser sometida es porque todos sueñan con el día en que puedan someter a otros. Y entonces todos corren con entusiasmo en la misma dirección, creyendo que así alcanzarán la libertad. Si eres perspicaz, te darás cuenta de que los actos de explotación extremos que existieron en el régimen privado, nuestros antepasados, ya los han resuelto y perfeccionado por nosotros. Cada eslabón de explotación mencionado arriba ya está estrictamente regulado por la ley, desde leyes de protección laboral hasta normativas contra monopolios desleales en los negocios. Todo hoy en día es un escudo invisible en manos de cada trabajador. Ahora cambiemos de perspectiva una vez más. Si antes nos enfocamos en cómo el capitalista explota durante la producción, ahora veamos qué hacen con el mercado. Todo sigue girando en torno a un solo objetivo: garantizar que el ciclo de producción y consumo no se interrumpa. Solo cambia la forma de hacerlo. Como dijimos al principio, para facilitar la venta de mercancías, contratarán a personas famosas o de alto estatus para promocionarlas, creando así un valor añadido para el producto. Por supuesto, ese valor añadido finalmente lo termina pagando el consumidor. Desde esta perspectiva, podemos ver que la esencia de la mercancía no cambia, pero en el mercado, a ese producto se le atribuye estatus y actitud, lo que genera un efecto de difusión. Por ejemplo, el comprador pensará: estoy usando el mismo producto que una celebridad o un aristócrata, me siento igual de elegante y con el mismo buen gusto. Y el hecho de que el consumidor sienta que usa el mismo producto que las clases altas o una celebridad es una especie de escalera de estatus ficticia. A partir de eso, la clase capitalista comienza a enfatizar la escasez del producto. Por ejemplo, producción limitada, materias primas raras, para seguir aumentando el valor de la mercancía. Esta estrategia también sirve para crear una brecha clara con productos similares de la competencia. Por eso, en cada ciclo de compra y venta, el producto se refuerza con atributos de estatus y de escasez.
mediante tácticas como ediciones limitadas o ventas con condiciones obligatorias. Cuando un producto tiene estas características, adquiere también la propiedad de aumentar de valor rápidamente. Es decir, puede incrementar su valor según su posesión, su nivel de inventario, y cualquier persona que intente revelar la verdadera naturaleza de este fenómeno es rechazada por esa comunidad y burlada como ignorante. ¿Qué sabes tú? Ellos dirán que esto es tendencia, que es moda, que es estética, que es una actitud cultural. Atención, aquí la palabra cultural debe ir entre comillas, porque es completamente distinta a la cultura verdadera. La cultura real es una herramienta para el progreso humano colectivo, de carácter abierto, capaz de resistir la prueba del tiempo y servir a toda la humanidad. En ese proceso, cada individuo contribuye al desarrollo, creando un flujo recíproco que avanza sin cesar. Por el contrario, la cultura falsa es cerrada y de corto plazo. Fomenta la confrontación y los conflictos entre las personas, con el fin de generar enormes beneficios en favor de un pequeño grupo de intereses. Ahora bien, ya comprendemos claramente el concepto de reproducción simple, como lo describió Marx. Por lo tanto, la fórmula completa en esta etapa será la siguiente. Si el capitalista usa la parte del valor excedente obtenido para ahorrar o reinvertir en el ciclo de producción, entonces tendremos reproducción con acumulación y expansión de escala. En este proceso de reproducción ampliada, la plusvalía no puede transformarse en capital productivo de inmediato, sino que necesita pasar por una etapa de acumulación. La razón es que la ampliación de la producción está limitada por condiciones técnicas y requiere una inversión mínima determinada. En otras palabras, solo con suficiente acumulación se puede formar una escala material suficiente para operar como un nuevo capital. En esta etapa de acumulación, la plusvalía permanece temporalmente como dinero. Se le llama reserva con potencial de capital. Puedes entenderlo como dinero con potencial de capital. Lo especial de este tipo de capital potencial es que temporalmente queda fuera del ciclo de reproducción, como si estuviera hibernando, y precisamente esta existencia refleja una contradicción interna del capitalismo. Por un lado, el capital siempre desea acumular y generar plusvalía de forma continua, pero por otro lado, las restricciones técnicas obligan al valor añadido a pasar por una fase de hibernación en forma de dinero. Entonces, ¿cómo acortar ese tiempo de hibernación? Además de convertirlo en efectivo como siempre, el capitalista tiene otras formas. Por ejemplo, si la mercancía excedente se intercambia directamente con un productor de metales preciosos, como oro o plata, entonces la plusvalía se convierte en oro o plata, y no en dinero común, ya que el oro y la plata son activos, cuyo valor es reconocido globalmente, pero en cada lugar tienen precios distintos. Entonces el capitalista puede aprovechar esta diferencia para generar ganancia comercial adicional, o puede retrasar la entrega y usar crédito o activos fijos como garantía. En ese caso, el excedente ya se ha capitalizado. Ya no se convierte en dinero, sino en derecho de crédito, es decir, certificados de propiedad de valor equivalente en el futuro. En otras palabras, lo convierten en un activo financiero con propiedad futura. Este es el paso fuera del ciclo de producción del capitalismo industrial y hacia el campo del capitalismo financiero. Este tipo de activo financiero aún conserva la naturaleza del capital, pero opera fuera del ciclo de producción material original, y por supuesto, esto ya está muy cerca de la economía moderna actual. Aunque este no es el foco principal del vídeo de hoy, solo lo menciono para que comprendan mejor. Desde el tomo 1 hasta ahora, todavía nos estamos enfocando en el capitalismo industrial y aún no en el capital financiero. Estos dos modelos son esencialmente diferentes. Hasta este punto, aún no hemos considerado factores como renta de la tierra, impuestos, tipo de cambio o tasas de interés, variables complejas en la economía. Por último, quiero dejar claro que soy un bloguero de filosofía. Los análisis profundos sobre economía moderna y finanzas no son mi especialidad. Me enfoco principalmente en el enfoque filosófico. Reconocer que uno no es experto en ciertos campos no es en absoluto algo vergonzoso. Por lo tanto, para análisis concretos de economía o finanzas, les recomiendo que, si realmente les interesa, consulten cursos públicos disponibles en universidades nacionales e internacionales. En la actualidad no faltan datos. Lo que falta es concentración, la capacidad de seleccionar y utilizar la información para aprender. Algunas noticias de entretenimiento pueden hacerte sentir placer momentáneo, porque estimulan emociones rápidamente, pero si miras más a fondo, si no aportan nada a la construcción de una mejor versión de ti mismo. Por supuesto, no niego ni critico por completo esos contenidos.
También pueden ayudar a liberar el estrés. Lo importante es que reconozcas las dos caras de cada cosa, y las adaptes según tu estado personal. Volviendo al tema principal, cuando la acumulación alcanza cierto nivel, entonces surge un cambio. Pueden surgir dos extremos, o consumirlo todo o invertirlo todo. Sin embargo, la tendencia a largo plazo siempre sigue una proporción equilibrada entre ambas partes. En términos simples, el capitalista usará una parte del valor excedente para gastos personales, y el resto para reinversión y producción. En casos extremos, o lo gasta todo o lo invierte todo. Pero en general, siempre elegirá invertir una parte, para continuar el ciclo productivo. En ese momento, el ciclo de producción se repite con mayor escala y mayor valor. El capital ampliado inicia un segundo ciclo, cuyo punto de partida es P. Pero esta vez, P ya es un capital productivo más grande que antes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este ciclo no es igual al ciclo GG que estudiamos. En el ciclo GG, se muestra directamente el aumento del valor monetario, mientras que en el ciclo PP, el aumento de valor se completa desde la etapa de producción, Bremen V, la etapa de circulación, W. Solo es un paso de transformación de forma de valor. El flujo del valor excedente, en este caso, está separado del ciclo de capital, a través del proceso GV. También entendemos que cuando el capital aumenta, entonces su estructura de valor también cambia, en la que el valor de los medios de producción aumenta, mientras que el valor del trabajo disminuye, incluso a veces disminuye en términos absolutos. Hasta aquí ya entiendes todo el proceso del ciclo del capital productivo. Sin embargo, puede que aún sientas que falta una pieza. Esa es la acumulación y el fondo de reserva. En otras palabras, es la cantidad de dinero retenida temporalmente, en forma de plusvalía, explicado de forma simple. Es la forma en efectivo del capital acumulado, una especie de fondo de respaldo, para el caso en que el proceso de pasar de W a GR se prolongue, o si se retrasa la conversión de mercancía en dinero, o si el precio de las materias primas sube repentinamente. Entonces este fondo de reserva reemplaza parte del dinero para mantener la producción. Sin embargo, este fondo de reserva no es igual al dinero utilizado para los pagos dentro del ciclo PP. Los pagos son una función inherente del capital monetario que opera dentro del ciclo. En cambio, el fondo de reserva aún se encuentra fuera del ciclo. Todavía no se ha convertido en capital productivo. Solo se utiliza en caso de contingencia. Por ejemplo, si el ciclo de producción no se cumple como se esperaba, entonces el fondo de reserva se activa para evitar que se interrumpa el ciclo de capital. Y así, hasta este punto, el ciclo completo del capital productivo en esta fase ya ha sido resumido y explicado claramente. La fórmula total para todo el proceso también está completa. Ahora, al mirar de nuevo el ejemplo del pan del principio, seguro que tendrás una comprensión más profunda. Te darás cuenta de que la demanda puede ser creada, y que crear esa demanda es principalmente para mantener en marcha la producción y maximizar la ganancia de las mercancías. Ese momento, el medio pasa a controlar el objetivo. Aquello que antes era solo un medio, ahora el dinero se convierte en el destino final.